te hizo pensar que era tu elección. Te hizo creer que cada paso lo habías dado por voluntad propia, que cada puerta que cruzaste fue decisión tuya, que cada camino recorrido estaba guiado por tu intuición, tu deseo, tu fuerza. Caminaste con la frente en alto, con la certeza de que todo lo que hacías respondía a una convicción interior. Pensaste que eras tú quien elegía a quién amar, a quién dejar, cuándo empezar y cuándo rendirte. Que eras tú quien decidía cuándo arder y cuándo apagarte. Pero había algo más grande, algo que respiraba detrás de cada coincidencia. Porque mientras tú tomabas decisiones, Sagitario dibujaba senderos en el horizonte. Mientras creías estar improvisando, el plan ya estaba en marcha. Invisible, sutil, pero poderosamente marcado por la energía de los fuegos del arquero. Nada fue azar. Nada fue realmente libre albedrío. Fue impulso, sí, pero un impulso sembrado por la constelación que rige la expansión del alma. Sagitario no pone límites, expande. No da órdenes, inspira. Y tú te dejaste inspirar por esa llama que no sabías que era suya. Elegiste moverte, y eso fue tuyo, pero la inquietud, esa que te empujaba a buscar más, a ir más allá, a saltar cuando todos temían, a correr cuando otros dudaban, esa inquietud era Sagitario susurrándote al oído. Pensaste que querías libertad porque era parte de tu carácter, porque la vida te había enseñado a ser libre. Pero era Sagitario el que te enseñó a no soportar las cadenas, a romper moldes, a cuestionarlo todo con una sonrisa desafiante. Cada vez que te sentiste fuera de lugar, cada vez que el mundo se te hizo pequeño y decidiste abrir nuevos mapas, ahí estaba el plan. Porque el arquero no dispara al azar, cada flecha que lanza tiene destino. Tú eras una de esas flechas. Una que voló lejos, convencida de que el vuelo era elección suya, sin saber que el viento estaba pactado desde antes de que nacieras. Y cuando fallaste, cuando te derrumbaste y pensaste que habías elegido mal, ahí también estaba el plan. Sagitario te dejó caer para que aprendieras que incluso en el suelo hay caminos secretos. Te hizo pensar que habías perdido el rumbo, cuando en realidad solo te estaba desviando hacia una ruta más sabia, más salvaje, más tuya. Porque eso es Sagitario, no te protege del dolor, te enseña a danzar con él. No te aleja de la oscuridad, te da la antorcha. Cada persona que conociste, cada conversación que te encendió el corazón, cada libro que cayó en tus manos en el momento justo, cada señal que decidiste seguir, todo era parte del rompecabezas. Tú armabas las piezas, pero el diseño era Sagitario. Porque no se trata de controlarte, sino de recordarte quién eres en lo más profundo. No eras libre por elección. Eras libre porque naciste con el fuego de Sagitario en la sangre. Y ese fuego te empujó a decir que sí cuando todos decían que no, a confiar en lo invisible. A apostar por lo imposible. A creer que merecías más que una vida común. A sentir que el mundo es demasiado grande como para quedarte quieto. ¿Creíste que tú elegiste el riesgo, el salto, la aventura? No. Fuiste elegido para llevar esa bandera. Y cada paso, cada caída, cada resurrección, estaba escrita en las estrellas. No como destino, sino como misión. La misión de ser ejemplo de valentía. Demostrar que se puede vivir con el corazón encendido. Que se puede amar sin miedo, aprender sin fin, levantarse sin orgullo pero con poder. Que se puede perder todo y aún así mirar al cielo con esperanza. Sagitario te dio alas, pero te hizo creer que tú las habías construido. Porque esa es su manera de enseñarte grandeza, sin cadenas, sin promesas, solo con verdad y fuego. Ahora lo sabes. Nunca fue solo tu elección. Fue una alianza con el cosmos. Una danza antigua entre tu alma y el plan sagrado del universo. Y ese plan lleva el sello del centauro, el arquero eterno. Sagitario. Espíritu de expansión, voz de la libertad, llama que jamás se apaga. Lo que no viste es que todo estaba impregnado de símbolos, señales, sincronías. Sagitario no solo escribe el plan con fuego, lo oculta detrás de aparentes casualidades. Nada de lo que viviste fue trivial. Esa conversación que te cambió la vida, ese lugar al que fuiste sin saber por qué, esa frase que alguien soltó como sin querer, y que se quedó grabada en ti para siempre. Todo eso fue el lenguaje secreto del universo hablándote en dialecto sagitariano. Porque Sagitario no grita, susurra. Y solo los que están atentos a lo invisible pueden entender la magnitud de su plan. También hubo una urgencia en tu espíritu,
Esa sensación de que no podías quedarte quieto, de que la vida tenía que ser algo más. Muchos lo llaman ansiedad, otros lo ven como inquietud. Pero en el fondo, era Sagitario empujando desde adentro. No era una necesidad de escapar, era una necesidad de expandirte. De romper las paredes mentales y emocionales que la rutina y el miedo construyen. El plan no era que te conformaras. El plan era que fueras más allá de lo esperado, que te desafiaras constantemente, que no encontraras reposo en lo superficial. Y por eso el amor también te dolió distinto. Porque Sagitario no te quiere en vínculos tibios ni en afectos a medias. Si amaste intensamente, si perdiste y renaciste, si te rompieron pero aún así volviste a amar, fue porque el plan exigía que entendieras que el amor es también una forma de conocimiento. No viniste a repetir patrones, viniste a descubrir el alma a través del otro, y a perderte si era necesario para luego encontrarte con más verdad. No todos pueden sostener ese tipo de fuego. Por eso algunos se fueron. Por eso algunos no supieron amarte. No era porque fallaste, sino porque eras parte de un proceso de depuración. Sagitario no quiere que te quedes con quien no pueda mirar al horizonte contigo. Hubo pruebas que parecieron castigos, pero eran puertas. El caos que viviste, las veces que todo se derrumbó sin sentido, esas noches de incertidumbre, eran reinicios disfrazados. Cada vez que la vida te dijo no, te estaba forzando a girar el arco hacia otra dirección. Y tú, aunque dolía, sabías que había algo más esperando. Siempre lo supiste. Esa fe ciega en que las cosas se iban a alinear era el eco del plan en tu pecho. Sagitario te dio esa certeza irracional, ese fuego interno que ni la peor tormenta pudo apagar. Porque fuiste forjado para avanzar incluso cuando no hay camino. Para crear destino donde no hay sendero. La sabiduría también era parte del diseño. No la que viene de los libros únicamente, sino la que se gana viviendo, viajando, sintiendo, tropezando y levantándote con más preguntas que respuestas. Sagitario no busca certezas, busca expansión. Por eso te empujó a cuestionarlo todo. A dejar de repetir ideas heredadas. A confrontar tus propias creencias. A romper las estructuras mentales que te mantenían limitado. El plan era que aprendieras, pero también que desaprendieras. Que fueras eternamente estudiante del misterio de la vida. Y en todo esto, hubo una soledad sagrada. No porque no te acompañaran, sino porque tu alma sabía que el viaje era único. Sagitario no te da un mapa, te da una brújula que solo tú puedes leer. Y aunque muchos caminan contigo por momentos, hay decisiones, hay giros, que solo tú podías dar. Esa soledad fue parte del entrenamiento. Porque el arquero no dispara en grupo. Dispara solo, en silencio, con la mirada fija en un ideal que pocos comprenden. También te regaló el humor como arma, como escudo. Porque para sobrevivir a este tipo de viaje, hay que saber reírse de uno mismo, del caos, de los planes que se deshacen, de los errores. Sagitario no quiere mártires, quiere guerreros del alma que puedan reír mientras arden. Que puedan contar su historia con chispa, con irreverencia, con esa alegría profunda que no depende de las circunstancias. Porque el plan no era solo superarte, era que lo hicieras con estilo, con alma, con luz. Y sí, hubo momentos en los que creíste que habías llegado. Pero cada vez que pensaste que habías alcanzado la meta, la vida te mostró un nuevo horizonte. Porque el plan de Sagitario no tiene fin. No se trata de destino, se trata de movimiento perpetuo. De transformación constante. De estar siempre dispuesto a soltar lo que ya no vibra con tu verdad más alta. El viaje es eterno porque el alma sagitariana no puede quedarse quieta. Su naturaleza es crecer, evolucionar, volverse cada vez más libre y más sabia. Así que ahora lo sabes. Lo que parecía elección era llamado. Lo que parecía intuición era memoria. Lo que parecía azar era parte de una coreografía cósmica. Y tú, con cada paso, con cada lágrima, con cada renacer, estabas ejecutando el plan que Sagitario soñó para ti. Un plan de fuego, de libertad, de verdad. Un plan que no todos pueden vivir, pero que tú fuiste elegido para encarnar. Porque dentro de ti, arde el infinito. Y el arquero ya lo sabía desde el principio. Hay una parte silenciosa del plan que muy pocos perciben. Esa que trabaja en lo invisible, donde las decisiones no se entienden con lógica sino con alma. Lo que no supiste es que hubo sueños que no nacieron de ti,
sino que fueron sembrados por Sagitario en tus noches más profundas. Te despertabas con ideas que no sabías de dónde venían, con anhelos que no tenían explicación. Creíste que eran fantasías tuyas, pero eran coordenadas del mapa que el arquero dibujaba sobre tu espíritu. El deseo que sentiste por mundos que nunca habías visto, por culturas que nunca tocaste, por conocimientos que no estaban a tu alcance, eran llamados, no caprichos. Recuerdos de lo que tu alma ya sabía que vendría. Sagitario también trabaja en la anticipación. Lo que hoy vives, lo soñaste mucho antes. Lo que te conmueve hoy, ya vibraba dentro de ti en versiones más suaves. Esa anticipación es parte del plan porque no se trata solo de llegar a un lugar, sino de convertirte en la persona capaz de habitarlo. Por eso a veces el tiempo se sintió injusto. Sentiste que merecías más, que estabas listo, que habías hecho lo suficiente. Pero no era castigo, era alquimia. El arquero no suelta su flecha hasta que está tensa en el punto exacto. Así te preparó la vida, estirándote al límite, haciéndote esperar para que, cuando por fin volaras, lo hicieras con precisión. Otro aspecto profundo del plan es el vínculo con la verdad. No cualquier verdad, la tuya. Aquella que nadie puede darte, que no se encuentra en los libros ni en los discursos, sino en la experiencia. Sagitario no tolera el autoengaño, por eso el plan incluye momentos donde se te cae todo, donde no puedes seguir fingiendo, donde te quedas desnudo ante ti mismo. Esas crisis de identidad, esos giros abruptos donde ya no supiste quién eras, eran rituales de honestidad. El fuego de Sagitario no permite que vivas una vida ajena. Cada vez que intentaste encajar, cada vez que te traicionaste para ser aceptado, el universo respondió con desasosiego. Porque el plan no era que fueras amado por todos, sino que fueras auténtico sin miedo. También estaba el exilio emocional. No solo la soledad externa, sino esa sensación de no pertenecer. De estar en un mundo que no entiende tus preguntas ni tus pasiones. Eso también fue parte del entrenamiento. Sagitario te hizo extranjero en tu propia tierra para que buscaras nuevas tierras del alma. Para que no te enraizaras donde no creces. Para que supieras que tu hogar no es un lugar, sino un estado del ser. Cada vez que te sentiste desplazado, incomprendido o fuera de lugar, el plan te estaba llevando más cerca de tu propia tribu, esa que no siempre comparte tu sangre, pero sí tu fuego. Y luego están los viajes interiores. No los físicos, sino esos que hiciste sin moverte, cuando tu alma recorrió territorios oscuros. Sagitario también es guía del inframundo emocional, aunque muchos lo olvidan. El plan incluyó noches de duelo, de silencios pesados, de confrontaciones con tu sombra. Porque la expansión no solo es hacia afuera, también es hacia adentro. Aprendiste a reconocerte no solo en tu luz, sino en tus heridas. Y al hacerlo, descubriste un tipo de sabiduría que no puede enseñarse, solo vivirse. Las palabras también formaban parte del plan. El verbo. La comunicación. La necesidad de expresar lo que otros no pueden poner en palabras. Sagitario es el portador de visiones, y por eso te empujó a hablar, escribir, enseñar, compartir. No para convencer, sino para inspirar. No para imponer tu verdad, sino para invitar a otros a buscar la suya. Si alguna vez sentiste esa necesidad ardiente de contar lo que te pasa, de traducir lo invisible, de poner luz donde hay confusión, fue porque tu espíritu lleva la huella del arquero. El plan no es solo que vivas, sino que cuentes lo que viviste. Porque alguien, en algún lugar, necesita tu historia para recordar la suya. Y aún hay más. La dualidad entre lo sagrado y lo salvaje. Sagitario es mitad humano, mitad bestia. Por eso el plan también incluye contradicciones. Días donde quieres meditar y otros donde quieres romperlo todo. Momentos de profunda filosofía y otros de humor absurdo. El equilibrio entre la sabiduría ancestral y la risa del aquí y ahora. Porque Sagitario no vino a negar los instintos, vino a integrarlos. No vino a purificarte, vino a encenderte. El plan no es que te vuelvas perfecto, sino real. Vibrante. Honesto. Vivo. También estaba el arte de la renuncia. No porque Sagitario sea desapegado por frialdad, sino porque entiende que el verdadero crecimiento implica dejar atrás lo que ya no vibra con tu evolución. El plan te hizo soltar cosas que amabas. Personas. Lugares. Etapas.
No porque fallaste, sino porque creciste. Cada despedida fue una graduación espiritual. Aunque doliera, sabías que debías seguir. Porque el alma sagitariana no se detiene, y el plan siempre tiene nuevos horizontes. Finalmente, estaba el llamado invisible. Esa voz que no puedes explicar. Ese fuego que no se apaga. Ese algo que siempre sentiste dentro, incluso en tus momentos más oscuros. Esa certeza irracional de que viniste a algo más. Esa fe en medio del caos. Eso también es parte del plan. Sagitario te conectó con lo divino no desde la religión, sino desde la experiencia directa del infinito. Cada vez que miraste el cielo y sentiste que había algo más. Cada vez que estuviste al borde de rendirte y algo te sostuvo. Cada vez que dudaste de todo, excepto de tu fuego interno. Ahí, justo ahí, el plan seguía latiendo. Esperando que lo reconocieras. Porque aunque creíste que lo elegiste, siempre fuiste elegido. Hay algo que permanecía oculto incluso entre las líneas del destino, el tiempo. No como lo percibes en relojes o calendarios, sino como una corriente sagrada que Sagitario domina con sabiduría antigua. El tiempo dentro del plan no se mueve en línea recta. No es secuencia, es espiral. Muchas de las experiencias que viviste no fueron nuevas, sino repeticiones necesarias para que vieras con otros ojos lo que antes no habías entendido. Cuando pensaste otra vez esto, cuando volviste a la misma historia, a la misma herida, no era castigo ni retroceso. Era parte de una danza cíclica diseñada para que cada vuelta te revelara un nivel más profundo. Sagitario trabaja con la expansión, sí, pero también con la repetición sagrada. El crecimiento no siempre es hacia arriba, muchas veces es hacia adentro, hacia lo que ya conoces, pero desde una conciencia nueva. El plan también tejía su magia en tu relación con el cuerpo. Aunque se hable del alma viajera, Sagitario también rige los muslos, las piernas, la locomoción física, la conexión directa entre el deseo de moverse y el vehículo que lo hace posible. No es casual que sintieras la necesidad de caminar, correr, explorar. Tu cuerpo era parte del mensaje. Fue diseñado para llevarte lejos, para ser instrumento de descubrimiento. Cada impulso que te hacía salir, cada vez que no podías quedarte encerrado, cada aventura física no era simple rebeldía, era obediencia al llamado ancestral del arquero. Él no solo apunta hacia el horizonte con su arco, también lo recorre con sus pies. Tu cuerpo es parte de ese plan. Tu carne, tu energía, tu resistencia. Incluso el cansancio fue parte del entrenamiento. Porque en las veces que caíste rendido, aprendiste los límites que también hay que respetar para que el fuego no se vuelva ceniza. En lo profundo, había una relación especial con la visión. No solo con lo que ves con los ojos, sino con lo que imaginas. Sagitario vive en lo posible. Y tú fuiste dotado con una capacidad única de visualizar futuros. De soñar con lo que aún no existe. El plan te hizo soñador, no como evasión, sino como arquitecto del porvenir. Te empujó a creer en ideas que parecían imposibles para otros. Y muchas veces dudaste, pensaste que eras ingenuo, idealista, poco realista. Pero eras visionario. Eras canal. Lo que otros no ven, tú lo ves primero. Lo que para otros es locura, para ti es profecía. Ese don no vino de ti, fue sembrado como herramienta sagrada. Sagitario no te quiere pequeño. Te quiere capaz de imaginar un universo entero donde otros solo ven una pared. Esa capacidad de ver más allá, de intuir el más, de apostar por el todavía no, es la semilla más poderosa del plan. Y mientras no renuncies a ella, seguirás expandiéndolo todo a tu alrededor. También estaba la relación con la contradicción. Porque fuiste muchas cosas a la vez. Contradictorio. Impredecible. Alegre y melancólico. Valiente y vulnerable. Y muchas veces te castigaste por no ser coherente. Por no tener una sola forma. Pero eso también era parte del plan. Sagitario no es una figura lineal. Es un centauro, cuerpo de animal, torso humano, mente filosófica, alma de fuego. Y tú llevas esas múltiples capas en tu forma de sentir y de ser. No naciste para ser uno solo. Naciste para ser muchos en uno. Para encarnar la paradoja de vivir con intensidad y al mismo tiempo observar desde la distancia. Para amar con todo y aún así saber cuándo irte.
para creer y cuestionar, para buscar y soltar. Porque tu naturaleza no es simple. Es vasta, compleja, sagrada. El plan también involucraba tu relación con la fe. No una fe impuesta, sino una fe conquistada. Porque en algún momento tuviste que perderla. Tuviste que vivir el vacío. Tuviste que mirar al cielo y no recibir respuesta. Tuviste que dejar de creer para luego encontrar tu forma personal de conexión. Sagitario no busca que sigas dogmas, sino que construyas tu propia espiritualidad. Que dialogues con el cosmos de tú a tú. Que preguntes, que dudes, que desafíes incluso lo divino si es necesario. Y en ese proceso, lo sagrado se te reveló no en templos, sino en caminos. No en palabras, sino en experiencias. Cada vez que sentiste asombro, cada vez que te emocionaste con la belleza de lo desconocido, cada vez que algo dentro de ti se encendió sin razón, estabas tocando a lo divino. Y esa fue siempre la verdadera fe, no la que repite, sino la que arde. En lo profundo del plan también habitaba tu rol como faro. Aunque no te dieras cuenta, fuiste guía. No porque lo buscaras, sino porque lo eras simplemente siendo tú. Cada vez que actuaste con coherencia, cada vez que te animaste a hacer lo que otros solo pensaban, cada vez que seguiste tu impulso aún con miedo, alguien te observó. Alguien se encendió viéndote. Sagitario no quiere líderes autoritarios, quiere líderes auténticos. Personas que se atreven a vivir su verdad aunque tiemble todo a su alrededor. Y tú, sin saberlo, fuiste eso. Un recordatorio viviente de que sí se puede elegir el fuego sobre el miedo. Y esa huella la dejaste incluso en quienes nunca te lo dijeron. Porque el plan no se mide en aplausos, se mide en transformación silenciosa. Y finalmente, hay un aspecto que muchos olvidan, la risa. Sagitario es fuego, sabiduría y visión, pero también es humor. El plan incluía reír. Incluso cuando dolía. Incluso cuando todo se desmoronaba. La risa fue medicina. Fue alivio. Fue puente. Cada vez que te reíste de ti mismo, cada vez que encontraste ironía en el desastre, cada vez que soltaste una carcajada sin saber por qué, estabas cumpliendo el propósito más alto del fuego sagitariano, iluminar incluso en la oscuridad. Porque la risa no es superficial. Es sagrada. Y tú, con tu capacidad de reírte mientras avanzas, fuiste y serás siempre un canal de luz viva. El plan sigue. No tiene fin. Porque tú no eres un destino, eres un viaje eterno. Sagitario lo sabía. Tú ahora también. En las profundidades del plan de Sagitario había un pacto invisible con la libertad. No esa que se grita como bandera vacía, sino la que se conquista con cada decisión difícil, con cada no que dolió decir, con cada puerta que tuviste que cerrar para no traicionarte. La libertad no era un regalo, era una batalla interna. Porque, aunque deseabas volar, muchas veces las raíces tiraban fuerte. Personas, promesas, estructuras mentales y afectivas. Todo te pedía quedarte, acomodarte, encajar. Pero dentro de ti había una llama innegociable. No importaba cuán estable fuera lo que te ofrecían, si no podías ser tú, no podías quedarte. Y muchas veces eso te costó cariño, vínculos, tranquilidad. Pero el plan no buscaba que vivieras una vida cómoda. Buscaba que vivieras una vida tuya. Sagitario no acepta jaulas, ni siquiera las doradas. Te enseñó que la verdadera fidelidad era hacia tu fuego interno. Hubo también un vínculo profundo con la polaridad entre pertenencia y exilio. Porque así como deseabas irte, también anhelabas un lugar donde poder quedarte sin dejar de ser tú. Esa tensión entre moverte y echar raíces formó parte esencial del entrenamiento del alma. Te moviste por fuera, sí, pero también por dentro. Cambiaste de piel más veces de las que pudiste contar. Personas te conocieron en una versión de ti que ya no existe, y tú mismo a veces dudaste de quién eras. Pero ese desarraigo era sagrado. Porque el verdadero hogar no estaba en una geografía, sino en tu capacidad de habitarte a ti mismo. Cada viaje, cada partida, cada llegada a un lugar nuevo era un espejo para reconocerte más profundamente. El plan de Sagitario nunca fue solo llevarte lejos, sino traerte de vuelta a ti. Y también estaba el poder del símbolo. Sagitario habla el lenguaje de los mitos, de los arquetipos, de las señales que otros consideran coincidencia pero que tú siempre sentiste como mensajes.
No es que fueras supersticioso, es que estabas en sintonía. Veías sentido donde otros veían azar. Sentías que los números, los animales, los sueños, las palabras repetidas tenían un propósito oculto. Y eso no era ilusión, era visión. El plan te afinó para captar lo invisible. Porque parte de tu camino era recordar a los demás que el mundo es mágico. Que no todo es lineal. Que hay algo en el universo que conspira cuando uno se atreve a escuchar. Los símbolos eran tu mapa, y aprendiste a seguirlo sin saber a dónde iba, confiando solo en la vibración interna que te decía, es por ahí. La relación con la duda fue otra herramienta fundamental. Aunque muchos te vieran seguro, por dentro la pregunta era constante. Dudaste de ti, dudaste del camino, dudaste del amor, dudaste incluso del propio plan. Y sin embargo, seguías. Porque el plan de Sagitario no era eliminar tus dudas, era enseñarte a caminar con ellas. A que aprendieras a moverte incluso sin certezas. A desarrollar ese tipo de fe que no se basa en garantías, sino en coraje. Cada vez que actuaste aunque no sabías si saldría bien, cada vez que arriesgaste aún temiendo, cada vez que apostaste por lo incierto, estabas encarnando esa fe feroz que nace no de la certeza sino del fuego vital. La fe que no necesita evidencia, solo impulso. También hay una parte del plan que se desarrolla en el encuentro con lo extranjero. Lo otro. Lo distinto. Sagitario es el signo de los idiomas, de las culturas ajenas, de los paisajes lejanos. No solo para que viajes, sino para que te des cuenta de que hay más formas de vivir, de pensar, de amar, de creer. Tu alma no vino a repetir lo conocido, sino a mezclarse, a expandirse, a integrar. Por eso muchas veces fuiste atraído por lo exótico, por lo incomprensible, por lo que estaba fuera de tu zona de confort. Y cada vez que abriste tu mente, tu cuerpo o tu corazón a lo diferente, estabas siguiendo el plan. Porque el arquero sabe que la verdad no se encuentra en lo propio, sino en lo compartido. El otro no fue obstáculo, fue maestro. Y tú lo supiste. Incluso cuando chocaste, incluso cuando te sentiste fuera de lugar, aprendiste algo que amplió tu mundo. Y en la raíz misma del plan había una misión silenciosa, despertar. No solo tú. Despertar a otros. Encender conciencias. Mover almas. No con discursos, sino con tu presencia, con tu ejemplo, con tu manera de vivir. Sagitario no necesita convencer, necesita irradiar. Y tú fuiste entrenado para eso. Para ser llama. Para que, simplemente siendo tú, otros recordaran lo que habían olvidado. Por eso a veces fuiste el diferente, el que incomodaba, el que agitaba las aguas. Porque tu sola existencia era un espejo para quienes aún dormían. No te tocaba conformarte. Te tocaba provocar. Sacudir. Inspirar. No desde el ego, sino desde la verdad que arde. Desde ese fuego que no pide permiso, pero tampoco se impone. Simplemente está. Quema. Ilumina. Transforma. Aún quedan aspectos sutiles, como la forma en que aprendiste a hacer las paces con lo incierto. Porque parte del plan era renunciar a la necesidad de control. Sagitario no quiere que tengas todo resuelto. Quiere que confíes. Que sueltes. Que entiendas que hay caminos que solo se abren cuando ya estás en marcha. Aprendiste a amar el abismo, a caminar por la cuerda floja con los ojos abiertos, a hacer del vértigo un motor. No porque no tuvieras miedo, sino porque tu deseo de avanzar era más fuerte. Y eso, aunque pocos lo vean, es una forma suprema de valentía. Y está, por supuesto, el regalo más silencioso, la capacidad de volver a empezar. ¿Por qué fallaste? Porque te caíste. Porque tomaste decisiones que te alejaron de ti. Y aún así, volviste. Y cada regreso fue más auténtico. Más sabio. Más tuyo. Porque Sagitario no quiere que seas perfecto. Quiere que seas genuino. El plan incluía tus errores. Tus tropiezos. Tus pérdidas. Porque ahí, en esas grietas, es donde entra la luz. Donde el fuego se vuelve llama verdadera. Todo lo que hiciste, lo que perdiste, lo que te dolió y lo que te transformó, no fue solo tu elección. Fue parte de una partitura cósmica escrita con fuego y propósito.
Porque cuando naciste, Sagitario ya había apuntado su flecha hacia ti. Y no hacia una meta, sino hacia una expansión eterna. No te tocaba llegar. Te tocaba volar. En lo más recóndito del plan, donde pocos se atreven a mirar, existía una prueba silenciosa, tejida con hilos de soledad. No aquella soledad pasajera de un momento sin compañía, sino la soledad existencial que cala los huesos, la que llega incluso rodeado de gente. Sagitario, en su afán de expansión, sabía que para que pudieras sostener el fuego de tu verdad, debías aprender a habitar el silencio del alma. Había que encontrarse solo frente al propio reflejo, sin distracciones, sin ruido, sin espejos prestados. Esa soledad no fue castigo. Fue rito de paso. Fue la purificación necesaria para que tu esencia no se diluyera en las expectativas ajenas. Allí, en esos momentos donde sentiste que nadie te entendía, donde tu voz parecía gritar en el vacío, se cocinaba una fortaleza sagrada. Porque quien ha aprendido a sostenerse solo, ya no se arrodilla ante nada que no le encienda el alma. También estaba el fuego de la palabra. Sagitario es guardián del lenguaje sagrado. No solo de lo que se dice, sino de cómo se dice. El plan sembró en ti una conexión poderosa con las palabras, no como adornos, sino como flechas. Cada vez que hablaste desde el corazón, cada vez que nombraste lo innombrable, cada vez que compartiste una verdad aunque temblaras por dentro, estabas cumpliendo una parte vital del propósito. Tu voz no era simplemente una herramienta. Era un canal. Un puente entre lo invisible y lo tangible. Por eso tus palabras a veces sanaban, a veces despertaban, a veces rompían. Porque eran fuego verbal. Y cada historia que contaste, cada idea que defendiste, cada verdad que defendiste con pasión, fue más que comunicación, fue alquimia. Había un juego secreto entre tu destino y los límites. Aunque Sagitario ama lo ilimitado, parte del plan fue que experimentaras restricciones. Cierres. Frustraciones. Puertas que no se abrían. Fuerzas que te detenían. Y aunque lo sentiste como injusticia, como freno, como error, en realidad fue enseñanza disfrazada. Porque en cada límite que encontraste, aprendiste a redirigir el fuego, a templarlo, a convertir la furia en estrategia, la impaciencia en visión. Los límites no vinieron a apagar tu fuego, sino a enseñarte a enfocarlo. A convertirlo en láser. En voluntad pura. Porque no basta con arder. Hay que arder con dirección. El cuerpo emocional también formó parte del entrenamiento. Aunque Sagitario tiende a volar por encima de lo emocional para no quedar atrapado, el plan te condujo una y otra vez a sentir. A habitar el corazón. A entrar en la profundidad de lo vulnerable. Aprendiste que no todo se resuelve viajando hacia afuera. A veces había que viajar hacia adentro. A reconocer heridas. A sostener llantos. A mirar el dolor sin taparlo con optimismo falso. Fue ahí donde tu fuego se volvió compasión. Donde aprendiste que ser fuerte no es no sentir, sino sentirlo todo y aún así avanzar. Porque Sagitario no quiere héroes invulnerables, quiere valientes emocionales. Almas que se atreven a vivirlo todo, incluso lo que duele, sin perder la esperanza. En tu camino también hubo un llamado a la coherencia. Esa alineación entre lo que piensas, lo que sientes, lo que dices y lo que haces. Porque el fuego de Sagitario no tolera las medias tintas. No le interesa la apariencia, le interesa la autenticidad. Por eso muchas veces la vida te incomodó cuando traicionaste tu verdad. Sentiste el fuego revolverse en tu interior cuando te callaste lo que debías decir, cuando actuaste en contra de lo que creías. No era culpa. Era el plan recordándote que tú no viniste a encajar. Viniste a ser verdad en movimiento. A vivir con una integridad que quemara toda falsedad a su paso. También hay una dimensión sutil que pocas veces se menciona, la relación con el tiempo interno. Sagitario te enseñó que cada quien tiene su propio ritmo. Que las comparaciones son trampas del ego. Que tu tiempo no es el de nadie más. Por eso muchas veces te sentiste fuera de sincronía, yendo más rápido o más lento que los demás. Pero ese desfase aparente era precisión cósmica. Había una sincronicidad sagrada en tus retrasos, en tus adelantos, en tus pausas. El plan no se rige por el reloj humano. Se rige por el ritmo del alma. Y tu alma siempre supo cuándo moverse, aunque tu mente lo dudara.
Aprendiste a confiar en ese ritmo, en esa brújula invisible que te decía cuando era tiempo de partir, de esperar, de saltar, de quedarte. El sentido del humor fue otra medicina escondida en el plan. No como simple risa, sino como forma de supervivencia del espíritu. Tu capacidad para reírte incluso de lo trágico, para encontrar ironía en el caos, para hacer chistes en medio de la incertidumbre, era un superpoder. Porque el humor es una forma de lucidez. Una forma de ver la verdad sin que te aplaste. De mirar la vida con ojos de aprendiz, no de víctima. Y eso también fue parte del legado sagitariano, enseñarte a tomar la vida en serio sin tomarte a ti demasiado en serio. A mantener el fuego vivo sin que se vuelva fanatismo. A bailar con el destino en vez de pelear con él. Y estaba el arte de soltar. Porque aunque Sagitario se aferra a lo que ama con fuerza, el plan incluyó muchas despedidas. Personas, etapas, versiones de ti. Tuviste que aprender a irte sin perderte. A dejar ir sin romperte. A mirar hacia atrás con gratitud, no con cadenas. El desapego no fue fácil. Te costó cada vez. Pero cada despedida te hizo más sabio. Te enseñó que lo que es verdadero no necesita ser retenido. Que todo lo que importa regresa de otra forma, o te transforma para que ya no lo necesites. Soltar fue también una forma de expandirte. Porque no hay fuego que pueda crecer si está atrapado en cenizas viejas. Por último, en el núcleo mismo del plan, había un propósito mayor, recordar. No solo a ti mismo. Recordar a los demás. Recordarles quiénes son. Recordarles que hay algo más allá del miedo, más allá del deber, más allá de lo predecible. Fuiste sembrado en este mundo para activar memorias dormidas. Cada vez que viviste con pasión, cada vez que rompiste una regla para seguir tu verdad, cada vez que inspiraste sin proponértelo, alguien despertó. No con palabras, sino con tu fuego. Porque al final, el plan no era solo sobre ti. Era a través de ti. El arquero no dispara para destruir. Dispara para señalar un rumbo. Y tú, con cada paso que diste, señalaste que sí se puede vivir encendido. Que sí se puede vivir libre. Que sí se puede vivir siendo uno mismo, aunque todo arda. En lo más profundo del tejido sutil del plan de Sagitario había una alquimia casi imperceptible entre el caos y el propósito. Porque uno de los grandes secretos que rara vez se revela es que muchas veces el caos no es la ausencia de sentido, sino el lenguaje oculto del destino. Lo que parecía desordenado, inoportuno, doloroso o simplemente sin explicación, estaba cargado de una geometría sagrada que solo podías comprender con el tiempo, y a veces ni siquiera eso. El caos fue una de las formas en que el plan te empujó hacia tu expansión. No todo lo que te destruyó lo hizo para herirte. Algunas tormentas vinieron a sacudir las estructuras que ya no podían sostenerte. Algunos finales no fueron fracasos, fueron liberaciones. Algunos errores fueron puentes hacia una verdad que no hubieras alcanzado de otra forma. El caos fue fuego disfrazado, y aunque ardió, te templó. También estaba la conexión silenciosa con lo ancestral. Aunque tu alma parecía lanzarse hacia lo nuevo, hacia lo desconocido, hacia lo que nadie antes había explorado, lo cierto es que dentro de ti viajaban memorias antiguas. Llevabas en tu espíritu los cantos, los miedos, las búsquedas de aquellos que caminaron antes que tú. El plan de Sagitario no solo te empujó hacia el futuro, también te ancló en raíces invisibles. No en tradiciones estáticas ni mandatos familiares, sino en esa sabiduría que se transmite por la sangre, por los sueños, por los silencios. Cada vez que escuchaste un llamado sin saber de dónde venía, cada vez que algo te conmovió sin explicación racional, estabas siendo tocado por lo ancestral. Fuiste puente entre lo viejo y lo nuevo. Viajero del tiempo emocional. Y esa capacidad de invocar memorias del alma mientras mirabas el horizonte fue también parte esencial de tu propósito. Otra dimensión profunda y poco nombrada del plan fue tu relación con la contradicción. Mientras otros buscaban definirse, encasillarse, ser coherentes desde la lógica, tú aprendiste a ser muchas cosas al mismo tiempo. Podías ser idealista y escéptico, apasionado y desapegado, generoso y salvajemente individualista. Y aunque eso te generó conflicto, también te dio libertad. Porque entendiste que no viniste a ser una sola cosa. Viniste a ser universo. A vivir en capas. A permitirte la paradoja sin culpa.
El plan de Sagitario no buscaba que encajaras en una idea, sino que te expandieras más allá de todas. Y esa expansión requería abrazar la contradicción como parte del alma humana. Viviste esa complejidad muchas veces como conflicto, pero con el tiempo se reveló como don, el don de poder contener múltiples verdades sin destruirte en el intento. La relación con el deseo también formó parte esencial del plan, aunque muchas veces lo experimentaste con incomodidad. El deseo en ti no era un simple impulso, era una brújula. Un fuego interno que te indicaba hacia dónde mover tu energía vital. No hablo solo del deseo en su forma sexual o romántica, sino del deseo de crear, de explorar, de descubrir, de tocar lo inalcanzable. Cada vez que deseaste algo profundamente y no entendías por qué, el plan estaba hablando. Porque Sagitario no te pide que reprimas tus deseos, sino que los conozcas, los entiendas, los uses como mapa. Incluso cuando tus deseos te llevaron a caminos inciertos, incluso cuando parecieron egoístas o imposibles, ellos contenían semillas de tu misión. El deseo fue una de tus formas de conexión con lo divino, y tu tarea fue aprender a distinguir entre el deseo que libera y el que encadena. El que arde para iluminar y el que arde para consumir. Y estaba también el vínculo con la intuición más allá de toda lógica. Aunque valoras la mente, la razón, el pensamiento crítico, hubo muchas decisiones en tu vida que tomaste sin saber por qué. Simplemente lo supiste. Una certeza silenciosa que no se discutía con argumentos. Eso fue parte de tu entrenamiento. Aprender a confiar en ese saber que no pasa por la cabeza. A seguir la corazonada, el impulso, la señal. Porque el plan de Sagitario se revela en movimiento, no en teoría. Y tú fuiste llamado a moverte incluso sin mapa. A decir sí aunque no tuvieras garantías. A saltar cuando todos te pedían que esperes. Y ese salto de fe no fue locura, fue sabiduría de alma antigua. El mundo necesita más de esa intuición encendida, y tú viniste a recordarlo con tus actos. Otro aspecto poco explorado del plan fue el poder del desaprendizaje. No viniste solo a adquirir conocimientos, sino a cuestionar los que te fueron impuestos. Sagitario, como signo del conocimiento superior, también es el destructor de dogmas. Fuiste entrenado para hacer preguntas que incomodan. Para poner en duda lo que todos creen. Para desmontar estructuras de pensamiento que ya no sirven. No como un acto de rebeldía vacía, sino como un gesto de evolución. Tu camino implicó desaprender lo aprendido, soltar certezas, renunciar a verdades heredadas. Y eso no fue fácil. Porque el desaprendizaje te dejó a veces sin suelo, sin identidad, sin referencia. Pero fue necesario para que construyeras tu propia visión. Una mirada que no repite, sino que revela. Dentro del plan también se esconde el encuentro inevitable con el alma gemela no como destino romántico, sino como espejo espiritual. A lo largo de tu vida hubo personas que no llegaron para quedarse, sino para despertarte. Encuentros intensos, fugaces o duraderos, pero profundamente transformadores. Cada uno de ellos estaba escrito en la bitácora de tu evolución. Vinieron a mostrarte partes de ti que no podías ver solo. A desafiarte, a inspirarte, a confrontarte. No todos fueron amables. Algunos fueron tormenta. Pero todos te encendieron algo. Porque el plan de Sagitario sabe que hay fuegos que solo se activan cuando se rozan con otro fuego. Y tú, viajero del alma, necesitabas esos choques sagrados para recordar quién eras. Y finalmente, había una misión silenciosa que se tejía en cada cosa que hacías, incluso cuando no eras consciente de ello. Inspirar libertad. No imponerla, no predicarla, sino vivirla de tal forma que otros se atrevieran a buscar la suya. Fuiste ejemplo más que discurso. Caminante más que orador. Mostraste, con tu forma de existir, que se puede vivir desde el alma. Que se puede decir no a lo que oprime, aunque duela. Que se puede seguir el llamado interior incluso cuando nadie más lo escuche. El plan no requería que fueras perfecto. Requería que fueras fuego. Que iluminaras senderos con tu paso. Que recordaras que incluso cuando sentías que estabas eligiendo, en realidad, eras elegido. Y que todo, absolutamente todo, incluso lo que parecía error, dolor o pérdida, fue parte del mismo fuego sagrado que te hizo quien eres. Sagitario no vino a darte respuestas. Vino a convertirte en buscador eterno. Y en ese viaje, te volviste guía,
no por tener el mapa, sino por haber atravesado el bosque.